Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy David. Bienvenido a Paracletos Podcast. Y bueno, queridos amigos, finalmente estamos en este último episodio del especial de Cuaresma, 40 días en el desierto. Hemos pasado ya bastantes cosas, hemos profundizado muy bien en la idea del desierto. Entonces estoy muy contento. Hoy este episodio es un episodio especial de celebración porque obviamente festejamos la gloriosa victoria de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, y por eso es que es necesario, ¿verdad?, estar de manteles largos, de fiesta, de gozo, de alegría toda esta semana y realmente toda la vida, como lo vamos a ir viendo. Entonces, simplemente la invitación de siempre, que si te gusta este contenido, te suscribas y también lo puedas compartir con cada persona para que pueda ser de bendición a más personas. Después de esta serie vamos a seguir retomando los episodios tal y como lo veníamos haciendo antes de esta serie de Cuaresma. Y bueno, vamos a seguir adelante con este proyecto. Así que sin más preámbulo, quiero inmediatamente introducirte a este capítulo final, este episodio final de esta serie que se llama Anastasis. Pues hemos hablado durante esta serie, ¿verdad?, del desierto. Hemos profundizado cuál era el propósito de Dios para permitir que pasemos por temporadas de desierto, ¿verdad? Quería encontrarse con nosotros Dios. Ese es el propósito, la idea de por qué nos lleva al desierto, porque permite esas temporadas para encontrarse con nosotros, para sacar a la luz aquellas luchas, tentaciones, para revelarnos lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es que podamos nosotros saciar esa sed, llenar esos vacíos, pero saciar esa sed con el agua de vida que es Él, y no saciar, como muchas veces intentamos, ¿verdad?, saciar o apagar la sed con aguas saladas. Hemos hablado de las luchas internas que todos batallamos, que todos vivimos en este viaje de la vida. Y también hemos visto lo que se requiere, ¿verdad?, para poder pasar al otro lado de la puerta angosta. Y por supuesto, esta semana acabamos de celebrar la pasión y la muerte de nuestro amado Cristo Jesús en la cruz, pero también estamos celebrando que no se quedó ahí muerto, que el sepulcro no lo dejó enterrado, no lo dejó encerrado, que la muerte no tuvo la última palabra, que el diablo y el pecado fueron destruidos. Estamos realmente celebrando Anastasis. Esto es lo que estamos celebrando, Anastasis. Entonces, realmente en este tiempo hemos visto cómo y hemos experimentado cómo el Señor realmente nos quiere confrontar porque lo que Él quiere hacer en nuestras vidas es precisamente eso, un Anastasis. Y yo sé que quizás te andas preguntando, a menos que seas experto en griego, quizás no te lo estás preguntando, pero quizás si te estás preguntando qué es eso de Anastasis, por qué está diciendo Anastasis. Y vamos a ir entendiendo este episodio de Anastasis. Pero antes, una vez más, la idea clara del desierto. La idea de pasar este tiempo es porque Dios no quiere que tengamos nosotros una relación superficial con Él. Él realmente quiere entrar y tener una relación profunda y genuina con Él. Él quiere quitar de nuestra mente ideas equivocadas, tanto que quizás pueden venir con una falsa sensación de religiosidad, o también puede ser que en muchas ocasiones nos vamos a un extremo donde gente quizás fue herida por la religión. La religión es buena, la religiosidad no es correcta. Entonces, mucha gente ha sido herida por personas o por la religión, y entonces se van al otro extremo, ¿no? De decir, pues, ¿sabes qué? Yo no necesito la religión, no necesito la iglesia para conectarme con Dios. Y es un error muy grave, porque la realidad es que sí lo necesitamos, porque si no lo hacemos, entonces vamos a estar divagando, vamos a estar preso de nuestra emoción y vamos a
a crear un Dios que no es Dios. Esto ya lo hemos hablado en otros episodios al principio mucho antes de la serie de 40 días en el desierto. Ya lo hemos hablado mucho. Entonces hay un peligro. Y entonces Dios permite todo este tiempo del desierto precisamente para desenmascarar nuestros ídolos, para sacar las ideas equivocadas y para llevarnos a una genuina relación con Él, de padre a hijo, realmente, que podamos tener una verdadera relación con Él. Entonces, hoy llegamos a este momento de culmen, al momento de Anastasis. Y bueno, ¿qué es Anastasis? La palabra Anastasis realmente significa resurrección, pero no solamente eso, significa un nuevo comienzo, significa literalmente también ponerse de pie. Eso es lo que podemos entender de lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque el desierto, lo decíamos, no era el final. El desierto no era el objetivo, es un medio que Dios utiliza para volvernos a poner de pie. Cuando pasamos este tiempo, esta temporada de soledad, de sequedad, ¿verdad? De quizás de sentirnos abandonados, de sentirnos donde quizás nos sentimos perdidos, confundidos, pero es Dios que está permitiendo que pasemos esta temporada por una razón, porque el objetivo no es que estemos pasando esta sensación o que vivamos así. El objetivo es la gloria. El objetivo es ponernos nuevamente de pie, resucitarnos, darnos una vida nueva. Ese es realmente lo que Dios quiere y el objetivo de por qué el Señor permite que pasemos el desierto. Ahora, muy importante. Vamos a ir continuando con el Evangelio y vamos a ir viendo cómo el Evangelio nos va a ir llevando hasta este punto culmen de Anastasis. Y vamos a compartir del Evangelio de San Juan, capítulo 20, en el versículo 1, menciona que el primer día de la semana, dice así, el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada. Ahora, eso es muy, muy interesante porque menciona que María Magdalena fue al sepulcro y iba a ir al sepulcro porque ella no iba pensando y buscando a Jesús. Ella iba porque llevaba perfumes, llevaba aromas, iba con otra perspectiva. No iba pensando que iba a encontrarse a Cristo resucitado. Verdaderamente nosotros con Él. No iba pensando eso. Ella iba con otra idea. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando llega se encuentra con algo asombroso. Pero antes de ir a eso asombroso, fíjate cómo dice el Evangelio, que muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, ella fue al sepulcro. Y es que la resurrección siempre comienza así. El Anastasis comienza así. Antes de que venga el brillo, la nueva vida, antes de que amanezca, siempre, de hecho, se dice que antes del amanecer hay el punto más oscuro de la noche. Entonces siempre es así. Antes de que venga esa resurrección gloriosa, siempre lo acompaña previamente el momento más oscuro de la noche. Y si nos ponemos a poner a pensar un momento y profundizar, lo que vivió Jesús el viernes de su pasión y muerte no fue cosa sencilla. Estar en la cruz colgando, haber experimentado el abandono de Dios, no fue sencillo. Haber cargado el peso de la ira de Dios, el enojo de Dios, no fue cosa sencilla. Haber visto, para los discípulos, haber visto a su maestro, aquel que hizo los milagros, aquel que resucitó a Lázaro de la muerte, aquel que con una orden los demonios tenían que obedecer y se iban. Pues ahora lo ven colgado, muerto en la cruz.
Y pasa el viernes, pasa el sábado, donde hay oscuridad, donde se siente que la esperanza se acabó. Es el momento más oscuro de la vida de los apóstoles. El pensar, ¿saben qué? Yo creo que esto se acabó. Esto va a quedar como un recuerdo emocionante para nuestras vidas, pero el maestro ya no está. El maestro ya no está. Es un momento más oscuro. Entonces, todos tenemos esos momentos donde literalmente sentimos que la esperanza se nos ha agotado, se nos ha acabado, donde quizás no lo verbalizamos, pero de cierta manera sentimos quizás esto que estoy pasando, esto que estoy viviendo, se le salió de las manos a Dios, se le salió de control a Dios. Yo sé que Dios es bueno, sé que Dios es poderoso, pero este cáncer que tengo se siente más, más real que Dios en este momento. Este divorcio que estoy atravesando es más real que, que esta esperanza que me dicen que tengo en Dios. Este problema económico, esta falta de empleo, esta escasez económica que hay en mi casa, esta falta de alimento en mi alacena, en mi refrigerador, me grita a voces que es más real que esa promesa que veo en la Biblia todos los días en la mañana. Todos hemos pasado por ese momento más oscuro de la noche, donde sentimos que la oscuridad es mucho más real que la promesa que tenemos, donde nuestras circunstancias nos envuelven en una tiniebla que se hace espesa, que se hace tangible, que se hace real, con la que tengo que convivir todos los días, cuando tienes que quizás estar cambiando a esa persona enferma que estás a cargo, cuando tienes que aguantarte el hambre porque no te alcanza, cuando tienes que quizás estar mitigando un problema legal y tienes que estar yendo no sé, quizás a cortes, cuando estás viviendo la oscuridad, esos momentos es donde muchas veces la oscuridad se puede sentir más real que la promesa de la resurrección. Pero, el sepulcro ahora está vacío. El sepulcro está vacío, la piedra fue removida y después de ese momento de oscuridad, Anastasis volvió a amanecer. La resurrección no comienza cuando todo está claro, sino comienza en medio de la confusión, del dolor, de esas preguntas sin respuestas, de por qué me toca pasar esto, por qué estoy viviendo esto, qué hice de mal, en qué me equivoqué, en qué fallé, y necesariamente no significa que tengamos en muchas ocasiones la responsabilidad de lo que estamos pasando. Ya lo hemos explorado en otros episodios. A veces son circunstancias de la vida, a veces es Dios mismo permitiendo. Él no es el autor de nuestras desgracias ni de nuestros infortunios, pero sí que permite para sacar algo bueno siempre. Y siempre es así. Después de la oscuridad está Anastasis. No me gusta mucho la frase después de la tormenta viene la calma, sino después de la oscuridad siempre está Anastasis, siempre está la resurrección de Cristo Jesús. Algo muy importante es que hoy quiero resaltar es que medites en esta parte de este evangelio. María Magdalena va al sepulcro, pero cuando llega, la piedra está removida. ¡Wow! Piensa por un momento, toma tu café, no sé lo que estés tomando, té, tu agua, espero que no estés tomando refresco, pero toma tu café. O tu vino, si estás tomando un vino. Y piensa un momento en esto hermoso. La piedra fue movida, fue removida, ya estaba quitada. Entonces, los discípulos no movieron la piedra. María Magdalena no tuvo que mover la piedra. Entonces, ¿quién lo hizo? Pues Dios movió la piedra. Dios movió esa piedra. Porque
en nuestra vida, en esta experiencia de muerte, de dolor, hay cosas en las que nosotros debemos de perseverar, pero hay otras cosas que nosotros no podemos hacer para cambiar esas situaciones. Son cosas pesadas, cosas que son más grandes y más fuertes que nosotros no podemos hacer. Pero ahí entra el poder de la resurrección de Cristo Jesús para mover esas cargas pesadas que nosotros no podemos mover. Allí entra lo que solamente Dios puede hacer en tu vida. Entonces, eso nos da mucha esperanza porque nos ayuda a entender que hay cosas en las que sí podemos hacer y que podemos enfocar nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra perseverancia, pero hay otras cosas que nosotros no podemos hacer. Y todo eso no debemos nosotros preocuparnos. ¿Por qué? Porque nuestra energía será inútil, nuestro esfuerzo será en vano. Pero si dejamos que Dios mueva lo que solo Él puede mover, entonces podremos entrar a la gloria de Anastasis, de la resurrección. Porque una vez más, hay cosas que solamente le corresponden a Dios, porque Él es el único que puede moverlas. Piensa qué cosas en tu vida quizás has estado desgastándote por mover, qué piedra has tratado de mover, pero simplemente no has podido mover. Quizás es momento de que te hagas un lado y que dejes que la gloria de Anastasis pueda entrar con todo su esplendor y remover esa piedra. ¿Por qué? Porque tú vas a gastarte, vas a desgastarte, vas a frustrarte. ¿Por qué? Porque no vas a poder. Es como cuando yo veo a mis hijos. Mis hijos están pequeños, 6 y 3 años. Entonces, hay muchas cosas que no pueden hacer y hay muchas cosas que ya pueden hacer. Entonces, por ejemplo, mi hijo se puede poner los zapatos. Entonces, a él yo lo dejo que se ponga los zapatos. Cuando vamos a salir al parque o a algún lado, yo le digo, Davidcito, es hora de irnos, ponte tus zapatos. Y entonces va y entonces a veces se frustra porque todavía a veces se los pone al revés, ¿no? Se pone el izquierdo en el derecho y así. Entonces, muchas veces, o depende del tenis, no sé, mete el pie equivocado y ahí está batallando. Y entonces yo voy y le doy instrucciones. Y entonces le digo, no, mira, saca el pie, mete tu mano y le voy dando las instrucciones porque sé que eso él lo puede hacer. Entonces yo no lo hago. Yo le doy instrucciones y le digo, respira, tranquilízate, vamos a pensar cómo te lo puedes poner de manera correcta. Y entonces ahí estoy. Pero, por ejemplo, cuando él tiene hambre y quizás necesita que le dé una manzana y necesita, pues le damos la manzana pelada y partida y le vamos a poner, no sé, crema de cacahuate. Se escucha muy raro en español, pero el peanut butter. Bueno, no le digo a él, ¿sabes qué? Hazlo. Porque es algo que él no puede hacer. Las cosas están altas. No puede usar el cuchillo, no puede usar el pelador. Entonces, yo no pretendo que él lo haga, porque si yo pretendo que él lo haga, no lo va a hacer, no lo va a lograr, se va a frustrar. Entonces, eso me corresponde hacerlo a mí. Entonces, yo dejo que él se siente, yo dejo que él se vaya a la sala, ahí que esté jugando, que esté disfrutando, mientras yo, que soy su papá, me encargo de lo que él no puede hacer. Lo voy a decir otra vez. Hay cosas que mi hijo puede hacer y aunque no las puede hacer rápido o a veces se equivoca haciéndolas o simplemente se está desesperado y no sabe cómo hacerlas, yo me acerco y no lo hago por él. Le doy instrucciones y le enseño a calmarse para pensar en cómo las puede hacer, porque esas cosas sí las puede hacer. Pero después, las cosas que él no puede hacer, yo no le pido que las haga. Yo le pido que se siente, que juegue, que disfrute, que esté tranquilito ahí, que esté esperando, que tenga paciencia, porque toma tiempo hacer esas cosas. Y entonces yo voy, me aparto, voy a la cocina, preparo lo que tengo que preparar y luego regreso con el plato ya
todo delicioso y se lo entrego en las manos. ¿Qué cosas estás empecinado en hacer cuando solamente Dios lo puede hacer? Cuando le corresponden solamente a Él hacerlos. Y Dios no te está pidiendo que los hagas. Porque no, número uno, no te corresponden. Número dos, no puedes hacerlo. O sea, literalmente, no puedes hacerlo. No está en tu capacidad. No tienes la fuerza. No tienes el poder. No eres Dios. ¿Qué cosas Dios te pide? Hey, siéntate, descansa, disfruta y sé paciente, porque estoy preparando algo para ti. Estoy preparando una anastasis para ti, un nuevo comenzar, una resurrección, un ponerte de pie. Pero no es el momento en que tú estés ahí tratando de mover la piedra. Es momento de que estés confiando en mí. Siéntate y disfruta del show. Sé que es más fácil decirlo que vivirlo. Estoy consciente porque te lo he compartido en varios episodios. He estado en esos momentos donde, una vez más, se siente que esta temporada es eterna. Pero déjame decirte que sí, aunque no es tan fácil vivirlo, pero tengo que decírtelo, tengo que recordártelo. Y este es el mejor momento para recordártelo. Hay piedras pesadas, enormes, que no te corresponden a ti moverlas en tu vida. Hay situaciones que solamente necesitas confiar en que, aunque no ves, Dios está ahí. Ahí está. Ahí está y está preparando una anastasis para ti. Está preparando una vida nueva. Está preparando un nuevo comenzar. Está preparando una resurrección. Está preparando un nuevo comenzar, un ponerte de pie. Y por último, para terminar esta idea y pasar al siguiente punto, yo también a mí también se me viene mucho a la mente, ejemplo, como en una ocasión mi hija me quería ayudar a sacar el bote de basura, arrimarlo a la calle donde pasa el camión de la basura, pero este bote estaba muy pesado. Entonces mi hija quería ayudarme a moverlo y de donde está el bote de basura hacia la calle, el terreno no es parejo, sino es como así, ¿no? Como un poquito inclinado y hay una parte donde las ramas del árbol están sobre el patio. Entonces no es un terreno fácil de transitar con el bote de basura. Mi hija quería ayudarme a empujar. Entonces, por estar tratando de equilibrar, ¿no?, el bote de basura y pues que mi hija dejara que me ayudara, se me estaba haciendo muy difícil llevar adelante el bote de basura. Entonces le dije, mejor ve para allá, espérame y después me ayudas con otra cosa que tú sí puedas hacerlo. Esto déjame hacerlo, deja papi que lo haga. O sea, para no decirle mucha ayuda al que no estorba, ¿verdad? Pero creo que así somos muchas veces con Dios, donde queremos ayudarle donde no necesita nuestra ayuda. Bueno, en general Dios nunca necesita nuestra ayuda, pero más bien donde no nos corresponde a nosotros ayudar. Entonces muchas veces en esas piedras pesadas, pues se tarda. Muchas veces podemos incluso nosotros retardar los procesos porque ahí estamos empecinados en déjame Dios ayudarte a mover esa piedra, déjame ayudarte, y Dios es como que, bueno, mientras tú estés aquí no me voy a mover la piedra porque si la muevo te voy a apachurrar el pie. Así que si tú quieres estar intentando mover algo que no te corresponde mover, bueno, está bien, aquí yo te espero, ¿eh? Cuando te canses, cuando ya por fin te rindas, cuando ya por fin digas, ay, está bien, mejor hazlo tú, yo lo hago. Pero si tú quieres estar ahí intentando, intenta, pero te vas a cansar, te vas a frustrar, no la vas a mover, no te corresponde a ti, me corresponde a mí. Entonces, piensa que Paracletos te ayude a reflexionar si quizás muchas veces tú has estado intentando ayudar a Dios en mover esa piedra que no te corresponde a ti, sino que Él la puede mover y Él le corresponde y Él lo va a hacer, pero quizás se está tardando este anastasis porque estamos ahí entorpeciendo el proceso de que Dios mueva la piedra. Entonces, vamos a seguir avanzando en este evangelio
Y para ir avanzando al siguiente punto tenemos que retroceder un capítulo anterior al capítulo de Juan 20. En Juan capítulo 19, versículo 41 nos hace esa mención en el momento en que Jesús está siendo crucificado. Menciona, en el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto. Entonces solamente nos recorrimos un capítulo antes para dar el contexto de esta segunda idea. Y es que, de Anastasis. Y es que dice que había un huerto. Eso es muy importante. El evangelista Juan no está escribiendo solamente palabras para rellenar el evangelio y la Biblia sea más extensa. Es importante mencionar esto porque Juan nos está dando una perspectiva enorme de lo que está sucediendo. Dice que Jesús fue crucificado en un huerto. ¿Te resuena esto? ¿Te resuena esta palabra de el huerto? No es una coincidencia porque el pecado entró en un huerto, en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. No es una coincidencia que literalmente la Biblia lo llama eso, como un jardín, como un huerto, el huerto del Edén. Y ahí es donde entró el pecado. Y entró el pecado por la desobediencia. Pero vemos que en Cristo Jesús, por la obediencia de Cristo Jesús, en un huerto está entrando el poder de Anastasis, de la resurrección, de una nueva vida. Entonces, el contexto es que todo esto se da en un huerto. Ahora, si quieres todavía para que vayamos más profundo, es que veamos esto. Por Adán, el primer Adán, entró el pecado, ¿verdad? Entró la desobediencia, entró el pecado, entró la maldición. La tierra fue maldita por Adán, por el pecado, por la desobediencia, a través de un huerto, a través de un fruto de un huerto. Pero vemos que ahora en un huerto está siendo redimida la tierra, está siendo sanada, está siendo redimida, está siendo otra vez restablecida. Redimida es la palabra correcta. Porque lo que el diablo enferma, Jesús lo sana. Lo que el diablo quiebra, Jesús lo restaura. Entonces, vemos cómo en este huerto vuelve a nacer la esperanza, vuelve a nacer la vida nueva. No es algo que está en coincidencia, es a propósito para que veamos este contraste. Con la muerte de Cristo Jesús está naciendo la vida nueva, la esperanza, la libertad. Y luego regresamos otra vez al capítulo 20 porque esto es maravilloso. Dice, fíjate, léelo conmigo, versículos 14 al 15 y seguimos en esta idea del huerto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, María Magdalena, que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Entonces, contexto, María entra, se acerca al sepulcro y ve que la piedra está removida. Se acerca y entra al sepulcro y entonces es lo que pasa, lo que acabamos de leer. Ve a Jesús, pero ella no se da cuenta que es Jesús. Ve a Jesús resucitado, pero no se da cuenta que es Jesús. Maravilloso y muy tierno es que dice que cuando lo ve a Jesús y piensa que Jesús es un hortelano. ¿Qué es un hortelano? Un hortelano es prácticamente un jardinero, un cuidador del huerto. ¿Qué apariencia podría tener Jesús para que ella pensara que es un hortelano? Y aquí esto simplemente son especulaciones mías, esto que voy a decir, porque no hay manera de saberlo, la Biblia no lo dice, pero nos deja entrever muchas cosas. Sí, Jesús quería, a propósito,
mostrarse como un hortelano. O sea, no hay manera de que María Magdalena piense que es un hortelano sin que él no tenga un traje de hortelano. O sea, como por qué pensaría que es un hortelano si Jesús no trajera herramientas de jardinería. O sea, si Jesús resucitó y solamente está en su túnica de resurrección, pues no hay manera en la que piense que es un hortelano, a menos que traiga cosas de hortelano, a menos que se haya disfrazado de hortelano. Y no vamos a debatir en que si sí o si no, pero a mí me gusta pensar que Jesús a propósito se puso ese traje de hortelano, tenía la apariencia de hortelano, porque esto es muy profundo. ¿Por qué María ve a Jesús y piensa que es un hortelano? Recuerda que esto está pasando en el contexto en que el sepulcro está en un huerto. Entonces, ¿qué es un hortelano y qué hace un hortelano? Recuerda que hay una similitud entre el jardín del Edén y el huerto de aquí, donde está pasando todo esto de la resurrección. Pues en los primeros libros en Génesis, desde el inicio de la creación con Adán, Dios le da un trabajo. De hecho, mucha gente piensa que el trabajo vino como consecuencia del pecado, de la maldición, pero no. El trabajo Dios lo había dado a Adán, o sea, Dios ya había establecido el trabajo para el ser humano antes del pecado. La consecuencia del pecado no es el trabajo, sino más bien que iba a tener que trabajar con sudor, o sea, con más esfuerzo, que se iba a poner la cosa más difícil. Pero Dios ya le había dado antes la tarea a Adán de ser un hortelano. Menciona la Biblia que a Adán Dios le dio la responsabilidad de cuidar y de cultivar el jardín del Edén. Así que Dios había puesto a Adán como un hortelano. Y en esa responsabilidad de Adán era cuidar del jardín y, por supuesto, asegurarse que su esposa y que él pues estuvieran lo suficientemente alejados del árbol de la vida para que no comieran del fruto prohibido. Sin embargo, Adán, el hortelano, el primer hortelano de la humanidad, falló en su asignación. Y ahora Jesús resucitó en un huerto. Y María Magdalena lo ve y piensa que es un hortelano. Y es que Jesús se mostró como un hortelano. ¿Por qué? Porque es un signo donde Jesús está diciendo, el primer hombre de la creación, la humanidad, falló en cuidar el huerto, pero yo soy el hortelano perfecto. Yo cuido de este huerto, voy a cuidar de este huerto. El huerto que una vez fue maldito a causa de la desobediencia y del pecado, ahora es bendito, restituido, redimido y glorioso, con un nuevo comenzar a causa de mi obediencia y a causa del sacrificio que tuve que hacer en la cruz del Calvario. Una vez más, esta figura de Jesús como hortelano nos habla de una redención, de una nueva oportunidad, donde cuando nosotros como seres humanos fallamos y nos equivocamos, es en Cristo Jesús, en la resurrección, en su resurrección, que se nos da una nueva oportunidad, una nueva vida, un nuevo comenzar, un nuevo intentar. Si fallaste, pecaste, lo arruinaste, pero sabes, en Cristo Jesús tienes una oportunidad de volver a comenzar una vida nueva. Y sabes, yo muchas veces he visto tanto en internet como he escuchado también en personas donde mucha gente dice, ay, sí, muchos de los cristianos, y no por hacer énfasis en una denominación, sino en general los que seguimos a Cristo Jesús, muchos vienen de un contexto, un trasfondo donde, sí, hicieron y deshicieron por acá y por allá, se fueron de parranda y después se convierten, son cristianos y, ay, sí, ya, ahora sí, todo bien.
Entiendo el contexto en el cual la gente lo menciona como, o sea, no está bien de que tú haces y deshaces y ya después de que te cansas de la fiesta, entonces ahora sí te haces cristiano, ¿no? Entiendo esa frustración que quizás les puede ocasionar, pero mis amigos, la realidad es que bendito sea Dios por los nuevos comienzos. ¿Por qué? Porque entonces pensemos del otro lado de la moneda. Entonces, ¿qué? ¿No hay esperanza para aquel que está hundido en la oscuridad? ¿No hay esperanza? ¿No nos alegramos por aquel que sí a lo mejor deshizo y deshizo y ahora está enfocado en el camino de Dios? ¿Qué queremos seguirlo viendo hundido en la oscuridad? ¿Queremos seguirlo viendo hundido en ese pantano, en ese lodo? No. Pues no importa si llevó tantos años de perdición, hizo y deshizo, pero si encontró a Cristo Jesús, nos alegramos. No importa si fueron 40 años que estuvo hundido en el fango, en el desierto, en el lodo, pero si ahora encontró la libertad en Cristo Jesús, nos alegramos, porque sí. Eso es, mis hermanos, la vida, la resurrección de Cristo Jesús nos ofrece una nueva vida, un nuevo comienzo y nos alegramos. Y bendito sea Dios que tenemos la oportunidad de volver a comenzar. Por supuesto, a veces tenemos que pagar y vivir, no pagar en el sentido que Dios nos castigue y que quiera que lo paguemos, sino más bien tenemos que vivir con ciertas consecuencias de nuestra vida pasada y bueno, eso son consecuencias naturales, pero eso no significa que no podamos tener una vida nueva en Cristo Jesús que va mucho más allá de simplemente tener un cambio de estatus o un cambio moral, sino va mucho más allá, es algo más trascendental. La vida nueva en Cristo Jesús es un nuevo comenzar, es anastasis. ¿Por qué digo todo esto una vez más? Porque quiero que te quede bien clara esta idea. Después de todo esto que hemos hablado y dicho, si tú quizás arruinaste ciertas cosas en tu vida, ciertas relaciones con tus hijos, con tu esposo, con tu matrimonio, con tu salud, cualquier cosa, no importa qué cosa tan grave hayas arruinado. A ver, amigos, no hay algo tan grave como lo que hizo Adán y Eva. Por Dios santo, mi Señor, no hay algo tan grave que tú puedas hacer que lo que hizo Adán y Eva. Condenaron la humanidad para siempre. O sea, no es como que, ay, pues, un pecadito por ahí. O sea, por ellos entró la muerte, por ellos entró el diablo, por ellos entró el pecado. Y aún así, Dios pudo redimir la humanidad. Y aún así, Dios pudo destruir el poder del pecado. Y aún así, le arrebató las llaves del infierno a Satanás. Entonces, si para lo más trágico de la humanidad hubo anastasis, un nuevo comienzo, hubo resurrección, hubo esperanza, pues claro que hay esperanza para ese error que cometiste. Claro que hay esperanza. Y no me malentiendas, no estoy diciendo que quizás se va a recomponer esa relación. No sé, no te quiero decir sí, no. No lo sé. Lo que sé es que hay esperanza para que puedas volver a una vida nueva, donde quizás ahora puedes tener un nuevo comenzar. Puede verse en una restitución relacional o puede verse como paz en tu corazón y paz en el corazón de esa persona. No lo sé. Pero lo que quiero que quede claro es que no importa qué pecado, qué error hayas cometido en tu vida, por la resurrección de Cristo Jesús, porque Jesús resucitó y no se quedó ahí en el sepulcro, en la tumba, y porque la piedra fue removida y porque la tumba ahora está vacía, tú puedes tener un nuevo comenzar en tu vida. Tú puedes tener un nuevo comenzar, puedes volver a ponerte de pie, puedes tener un comienzo glorioso por la resurrección de Cristo Jesús. Puede haber una anastasis para tu vida.
Y la razón por la cual también aparece Jesús como un hortelano es porque eh, un jardinero, un hortelano, un cuidador del huerto, pues obviamente también es el símbolo de alguien que cuida las plantas, ¿verdad? Y que está encargado de quizás que den fruto y del proceso para que puedan ser fructíferas esas plantas. Entonces, eh, la Biblia nos exhorta en el Salmo 1 a permanecer fieles y obedientes a su palabra y nos garantiza que si estamos fieles y obedientes a su palabra, seremos como árboles que están plantados junto a un río que dan fruto a su tiempo. Entonces, cuando, eh, cuando inicia esta vida nueva, tenemos que visualizarnos como un árbol, como un árbol. Y Jesús, como un buen hortelano, Él está ahí para podarnos, para darnos esa agua de vida que es de ese río, junto a este río. Entonces, nuestra labor es permanecer junto al río, junto al agua de vida. Ese es nuestro trabajo. Y el trabajo de Jesús es regar con esas aguas, esas corrientes, esas aguas de vida, regar nuestra vida y asegurarse de podarnos. Entonces Jesús viene a podarnos y quiero ser muy enfático en esto porque son cosas que yo he experimentado y te van a traer mucha esperanza. Jesús es el hortelano perfecto que cuando ve que tenemos plagas, nos limpia de todas las plagas. Y si tiene que podarnos, nos va a podar. Eh, hace unos días estaba compartiendo en una reunión que tengo con unos amigos, amigos hombres. Tenemos un pequeño grupo. Hicimos un programa que se llama Éxodo 90. Y uno de ellos, Nicolás, le mando saludos, dijo algo que me voló la cabeza, algo glorioso, porque en este tiempo nosotros nos comprometimos a hacer ciertas prácticas espirituales con el fin de ver pues ciertas áreas de nuestra vida rendidas a Jesús en libertad. Y entonces fue la experiencia de todos, pues hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero ciertamente muchas veces fallamos, caímos y quizás no terminamos al 100% con quizás las prácticas que queríamos desde un comienzo. Pero él dijo, el que lidera esta reunión, este grupo, dijo algo que cimbró mucho en mi corazón y es que el diablo no nos engañe de pensar, de hacernos pensar, ¿de qué sirvió este tiempo? ¿Verdad? De esto que estaban haciendo ustedes. Sí, mira, no ha cambiado nada. Pero el hecho de que nosotros, entonces, que no nos engañe con esta idea, pero nuestra mayor libertad es el que estamos ahí permaneciendo y perseverando en tener esto, ¿no? Esta meta clara de seguir a Cristo Jesús, porque poco a poco el Señor va a ir cumpliendo esta libertad. No es simplemente engañarnos de que por estos meses que intentamos no hemos visto ningún resultado o ningún cambio, entonces no ha habido nada, Dios no ha hecho nada en nuestra vida. Sabes que esa es una mentira muy grande del enemigo. Y Jesús, como un buen hortelano, Él está comprometido con limpiarnos y podarnos. Entonces, la idea que conecto es la siguiente. Ciertamente yo he visto muchas veces en muchas áreas de mi vida donde he rendido una y otra vez al Señor estas situaciones, tanto tentaciones, problemas, maneras de pensar, conductas, comportamientos, y se las he rendido al Señor una y otra vez de una manera muy sincera. Y en algunas cosas he visto avance, he visto libertad, en algunas otras todavía me veo ciertamente preso de emociones, preso de pensamientos, preso de esas actitudes que quiero realmente tener completa libertad, pero aún no las veo. Entonces, ciertamente la voz del diablo viene y te trae condenación, culpa y sobre todo desesperanza de pensar, no va a cambiar nunca. Estás condenado, no va a cambiar nunca. Pero ciertamente puedo ver
el compromiso del hortelano, de Cristo Jesús, mi hortelano, de cómo Él está empecinado. Voy a usar esta palabra en el buen contexto. Está empecinado. Mi Cristo Jesús está empecinado en podarme, en limpiarme. Porque Él está comprometidísimo en que me va a hacer una nueva criatura. Y yo veo cómo Él está empecinado en David. Tú me dijiste que quieres, porque yo se lo he dicho, Señor, dame una vida nueva, restitúyeme esto, por favor ayúdame a cortar con todo esto. Y Él, aunque yo sigo siendo necio y sigo fallando, pero no me alejo de la fuente de vida. Entonces Él está ahí comprometido. Y veo en las situaciones, en las circunstancias, logro ver al hortelano en mi vida podando, limpiando la plaga, aunque yo nuevamente dejo que esa plaga entre, pero Él como buen hortelano está ahí limpiando, podando. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos desesperamos con nuestro propio proceso, porque Dios está tranquilo sabiendo, ay, hijo mío, tú te estás desesperando porque no has cambiado y porque todavía te falta en esto y todavía te falla en esto, pero yo estoy comprometido. Vas a dar fruto. Solamente una cosa necesitas. Quédate junto a las corrientes del agua viva. Solo quédate junto a las corrientes del agua viva, que de la plaga, que sí, la plaga, la infestación, yo me encargo. Yo soy el buen hortelano y te voy a limpiar y te voy a podar si es necesario y voy a arrancar la plaga, te voy a quitar la infestación, te voy a limpiar porque vas a dar fruto, porque la promesa es el que permanece unido a mí va a dar fruto y fruto en abundancia. Sí o sí, no es opción. ¿Por qué? Porque es Jesús el que quiere que des fruto, el que está comprometido con que des fruto. Una sola cosa necesitas y es quédate junto a las corrientes de agua viva. Quédate y sigue fiel a su palabra y serás como ese árbol plantado a la orilla del río. Muchas veces personas se me acercan y entiendo su dolor, su desesperación por querer salir de este proceso y las entiendo perfectamente porque como yo te lo acabo de compartir, en muchas instancias también tengo. Pero aquí está esta palabra para ti si tú estás pasando por este tiempo de desesperación donde sientes que la oscuridad la oscuridad de la muerte es muy profunda, se siente más real que la resurrección. Si tú sientes que quizás tus errores o tus metidas de pata, tus equivocaciones son más grandes que quizás la gracia. Si tú sientes que hay como una plaga, como una infestación que no te deja dar fruto, tranquilo. La luz de Cristo Jesús, la luz que alumbra el sepulcro, está llegando. La piedra va a ser removida y el buen hortelano te va a podar y te va a limpiar. Y quizás en algunos casos esa poda va a doler, pero Él está comprometido. Si tú le has entregado tu vida a Cristo Jesús, si tú voluntariamente y honestamente le has dicho, Señor, límpiame, Señor, restáurame, Señor, aleja todo lo que me separa de ti. Y llevas años y quizás no lo has visto, tranquilo. Él está obrando, Él está limpiando, Él está podando y un día lo vas a ver. ¿Por qué? Porque Él está comprometido como el buen hortelano a que des fruto y fruto en abundancia. Antes de la condenación, antes del pecado, la tierra no tenía cardos ni espinos. Fue una consecuencia del pecado. Por el hortelano imperfecto que era Adán, la tierra se llenó de cardos y espinos. Pero el buen hortelano, el hortelano perfecto, Cristo Jesús, viene a quitar los cardos, los espinos, las plagas, las infestaciones. Viene a podar su huerta
con una razón, un objetivo, que puedas dar fruto y fruto en abundancia. Entonces, hoy estamos celebrando, a partir de este día, estamos celebrando que la tumba está vacía y que el hortelano perfecto está comprometido con que des fruto y fruto en abundancia. Entonces, al final, esta vida nueva se resume en algo sencillo, pero muy profundo, y es: quédate junto al agua viva. Quédate junto a las corrientes de ese río de agua viva que es Cristo Jesús. Quédate junto de Él. Síguelo, síguelo. Aunque no lo entiendas todo, aunque te equivoques, aunque caigas, aunque peques, aunque te cueste, aunque sea cansado, solo síguelo. Quédate unido a Él. De esto se trata la vida nueva. Para esto resucitó Jesús, no para ser perfectos, para darnos una vida nueva. Y esta vida nueva consiste en poder estar unidos a Él. El muro se derrumbó. Cuando Jesús murió en la cruz, vino un terremoto y rasgó el velo que separaba al lugar santísimo. Entonces, ese es un signo muy, muy fuerte, muy evidente, porque eso significa que ahora podemos tener comunión directa con Cristo Jesús. Entonces, para esto vino Jesús, para derribar todo muro que nos destruía, que nos separaba, más bien que nos separaba de su presencia. Ahora podemos estar junto a Él, ahora podemos seguirlo. Quédate, síguelo, con todo y lo que te cueste, con todo y lo que te traiga culpa o condenación. Quédate, porque Él es el buen hortelano. Si traes broncas de condenación, de culpa, de remordimiento, quédate con Él. Que Él te va a limpiar, que te va a lavar, que te va a dar una vida nueva, que te va a cambiar la manera de pensar. No de la noche a la mañana, pero si tú te quedas, vas a dar fruto, y fruto en abundancia. Entonces, al final de cuentas, quiero dejarte con esta idea. Vamos a terminar con este pasaje. En primera carta de Corintios 15:14 dice: si Cristo no hubiera resucitado, de en balde sería nuestra fe, pero Cristo resucitó. Entonces por Él tenemos una esperanza certera. Una vez más, quiero ser muy enfático. Este caminar, esta vida nueva, este anastasis, solamente se trata de una sola cosa: de seguir adelante en el camino. Punto. De seguir adelante, de no mirar atrás. Puedes caer, puedes, sí, caer por debilidad, caer por cansancio, se vale todo en este camino. Solamente no se vale regresar atrás, solo no se vale renguear. Por eso, cada vez más entiendo la profundidad y la belleza de esta frase. Yo pertenezco a una comunidad que se llama Coinonía Juan Bautista, y nuestro padre fundador, el padre Ricardo, siempre ha dicho que en algunos puntos, quizás en este caminar de seguir a Cristo Jesús, hay quienes dicen yo vengo, y hay otros que dicen rengo, pero vengo. Y esa es una realidad. Este llamado de seguir a Cristo Jesús es para siempre, es para toda la vida. Y en algunos casos vamos a venir con esa fuerza, decir yo vengo a seguir a Jesús. Pero en otras cosas, en otros casos, en otros momentos, en otras temporadas de nuestra vida, se va a sentir como rengo, pero vengo. Entonces, no importa si hay una temporada en la que ahorita te sientes fuerte y vas corriendo, adelante, qué bueno. Pero hay otras temporadas en las cuales quizás vas a experimentar esto de que, ay, no quiero, pero voy rengando, pero vengo. Lo importante es que no te cambies de dirección. Lo importante es que no te detengas. Lo importante es que sigas avanzando. Este camino se camina un día a la vez, un pie delante del otro, con la mirada puesta en el resucitado.
porque eso es lo que significa anastasis, ponerte de pie y entrar en un nuevo tiempo. Queridos amigos, muchas gracias por haber visto esta serie de 40 días en el desierto. Gracias por todos sus comentarios que me han llegado de manera personal y algunos que han puesto ahí en los episodios. Los aprecio bastante, aprecio mucho esos comentarios. Creo que verdaderamente Dios ha sembrado esperanza en nuestros corazones por medio de estos episodios y verdaderamente creo que este es un nuevo comenzar, un nuevo tiempo. Si esto te ha ayudado, si esto ha sido de bendición para tu vida, te ha animado a seguir adelante en esta carrera de seguir a Jesús, entonces adelante, dale gloria a Dios y compártelo con alguien más. Y nos vemos la próxima semana con episodios ya cotidianos, normales de Paracletos, de Paracletos Podcast. Ha sido un placer y un honor poder compartir esta serie que Dios puso en mi corazón de 40 días en el desierto. Y bueno, seguimos adelante en este tiempo de anastasis. Que Dios los bendiga. Buena Pascua. Que el Señor esté siempre con ustedes. Nos vemos.